Buenos días a todos. Seguimos en nuestra serie de mensajes en el Evangelio de Juan. El mensaje se hizo carne. Hemos llegado a los últimos 2 capítulos del Evangelio en los que miramos cómo este mensaje se está comunicando por medio de los eventos de la resurrección y de los encuentros que tuvo Jesús después de la resurrección con sus discípulos. Quería comenzar hoy haciendo una pregunta. ¿Para qué sirve la fe? ¿Es para la celebración? ¿Para esos momentos de victoria, de alegría, de abundancia? ¿Es la fe para esos momentos en que estamos gritando cantos de alabanza a todo pulmón, celebrando con alegría a nuestro Rey Jesús? Es para los momentos esos en que Dios sana de una enfermedad, que nos concede ese mejor trabajo que necesitábamos, que nos permite comprar una casa. ¿O es la fe para los días oscuros? Cuando recibimos noticias devastadoras que alguien que amamos ha perecido inesperadamente. Cuando uno sufre una pérdida en un embarazo. Cuando el diagnóstico es cáncer y Dios no sana. Quisiera sugerir que la fe es para ambos extremos. Eleva esos momentos altos a cumbres gloriosas, pero también en los lugares más profundos y más oscuros nos levanta y nos mantiene a flote para seguir adelante. Da igual la tempestad. Nos asegura a través de esa oscuridad. Hoy vamos a ver algunas personas en el día más oscuro en sus caminos de fe. Estamos en Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. He titulado el mensaje de hoy Ver y Creer. Vamos a empezar en el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena viene temprano, estando aún oscuro, al sepulcro, y ve que la piedra había sido quitada del sepulcro. Así que corre y viene a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús y les dice a ellos: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Juan decididamente nos está contando cosas en cuanto a esa mañana en que resucitó Jesús, detalles diferentes de los que encontramos en los otros 3 evangelios. Y creo que él escribe después que los otros 3 evangelios habían sido escritos, seguramente un par de décadas después. Así que él está tratando de suplir un testimonio personal suyo que los otros evangelios no mencionan. Así que él no repite exactamente los mismos detalles, sino se enfoca en cosas diferentes. En los otros evangelios se nos habla de que hay un grupo de mujeres que van a la tumba esa mañana de domingo. Juan quiere, y es algo que vemos mucho en el Evangelio de Juan, en vez de fijarse en el grupo, se fija en un individuo y quiere traernos junto con ese individuo para que experimentemos lo que una persona experimentó en esa mañana, y esa persona es María Magdalena. Y en lugar de contar lo que nos cuentan los otros evangelios de que las mujeres allá en la tumba tuvieron un encuentro con un ángel o quizá 2 ángeles, según Mateo y Marcos 1, según Lucas 2, que les dan instrucciones a las mujeres, Juan no repite esa información. Él cuenta algo diferente que los otros evangelios no nos mencionan, y es la experiencia de María Magdalena específicamente, que ella tiene un encuentro personal con Jesús mismo. No simplemente con el ángel que las demás, el grupo tuvo ese encuentro en el sepulcro. Así que él ignora esa información y se centra en la experiencia de María. Y en el pasaje que estamos mirando hoy no vamos a llegar a ver la totalidad de eso. La semana que viene terminaremos de ver eso. Pero se centra en esta experiencia de María. Pero nota que cuando ella llega allí, y es curioso, Juan es el único que nos dice que María por lo menos viene temprano cuando aún está oscuro. De hecho, en los otros evangelios se dice cuando acababa de salir el sol. O sea que es probable que María sale antes que las otras. Y ella sale cuando aún está oscuro y en algún momento se encuentra con las otras. Pero todos los evangelios están de acuerdo que las mujeres que fueron a la tumba fueron muy temprano, muy temprano. Me pregunto cómo fue ese sábado para María. El viernes
fue crucificado Jesús. Según Juan nos dice, ese viernes era la Pascua, lo cual quiere decir que ese sábado era el primer día de la semana de los panes sin levadura y coincidía en que caía en sábado, que ya era un día sagrado. Así que ese era un alto sábado, un día de gran solemnidad e importancia. Seguramente para María ese fue el sábado más oscuro y triste que había vivido en su vida, porque Jesús la había librado. En Lucas se nos dice que Jesús, capítulo 8, versículo 2, se nos dice que Jesús libró a María Magdalena de 7 demonios. Su vida estaba atormentada por poderes de oscuridad que estaban destruyendo su vida y Jesús la libró completamente de todo eso. Cambió su vida completamente. Y no sé cómo fue para María ver a Jesús clavado a ese madero, desnudo, expuesto delante de todo el mundo, mientras sus enemigos al pie de la cruz le insultaban y se mofaban de él, mientras él sufría y sangraba y moría. Y no vino ningún ángel a bajarlo de la cruz. El Padre, que tanto debía amar al Hijo, no rompió los cielos y bajó él mismo para librar a su Hijo de esa cruz. Jesús murió. Y con esa muerte, creo que para María se acaba todo. Cuando sufrimos una pérdida devastadora en nuestra vida, lo normal es que entremos en algún tipo de shock emocional, ¿no? El alma no es capaz de asimilar la pérdida en ese momento, y seguro que eso es lo que estaba experimentando María, y me da la impresión de lo que la sustentó a través de ese sábado, que no pudo hacer nada porque era el día de reposo y no se podía hacer trabajo. Todo ese sábado, lo único que creo que ella estaba pensando es que ella, en cuanto pudiera, en cuanto terminase el sábado y pudiese iba a ir a la tumba e iba a mostrarle el honor a Jesús que le fue negado en su muerte. Ella iba a limpiar su cuerpo, quitar toda esa sangre y suciedad, y lo iba a envolver de la manera más digna que pudiera ella, para honrarle y darle, aún en muerte por lo menos, el amor y el respeto que él se merecía y que le fue negado en su muerte. Seguramente se obsesionó con ese pensamiento. Y eso le dio algo en qué enfocarse, que le permitió dejar de lado un poco la pérdida y el dolor y todo lo que se avecinaba sobre ella. Ella estaba pensando, primero tengo que hacer esto. Luego ya empezamos a plantearnos lo que va a ser la vida ahora sin Jesús. Ese sábado esperando y aguardando el momento en que pudiera ese domingo ya salir. Así que ella ni siquiera espera que salga el sol. En cuanto ella sabe que falta poco, no sé siquiera si durmió esa noche, ella sale, aunque todavía está oscuro, ella ya está saliendo para llegar al sepulcro. Y cuando llega, ve que la piedra ya ha sido quitada. Los otros evangelios nos dicen que las mujeres de camino a la tumba estaban conversando entre sí, preguntándose, ¿cómo vamos a mover esa piedra? Nosotros no podemos, es demasiado pesada. No era ningún problema, porque cuando llegan, la piedra ya está quitada. Y esto es, me imagino, para María, un contratiempo más. Parece como que se avecina, se agolpa, se apelotona todo, una cosa encima de otra, ¿no? Porque a toda la pérdida que ya está enfrentando, ahora se da cuenta de que le han robado incluso la posibilidad de honrar a Jesús en muerte, como ella llevaba este sábado y viernes esperando y aguardando poder hacer este acto de devoción. Aún eso le ha sido quitado, porque el cuerpo no está ahí. Así que ella va corriendo, regresa a donde están los discípulos y habla con Simón Pedro y con Juan. Otra vez, como dijimos en su evangelio, Juan nunca se menciona a sí mismo por nombre, sino simplemente como el discípulo a quien Jesús amaba. Él se define por cómo Jesús le ha tratado.
su identidad está envuelta en Jesús. Así que se menciona a sí mismo otra vez como ese discípulo a quien amaba Jesús. Y a Juan y a Pedro les dice, se han llevado al Señor del sepulcro. Y es cierto que en ese tiempo la palabra Señor se usaba muy parecido a como lo usamos en español. Uno puede hablar de el Señor y estás hablando de Dios. O puedes decirle a una persona como forma de respeto, Señor, y estás dirigiéndote a una persona de una forma respetuosa. Pero el hecho de que ella dice el Señor, no simplemente un Señor, ella está refiriéndose a Jesús de la forma que un judío se referiría a Dios. Se han llevado al Señor. Y nota que aquí usa el verbo plural y no sabemos dónde le han puesto. Y en esto Juan concuerda con los otros evangelios en que María no estaba sola. Había un grupo de mujeres, pero aunque Juan no toma el tiempo de mencionar a las otras, se nota en las palabras de María que ella no estaba sola cuando llegó al sepulcro. No sabemos, hay un grupo de personas que han experimentado esto. No sabemos dónde le han puesto. Tenía este acto de devoción previsto y se ve impedido. María pendía de un hilo. Había hecho planes de un amoroso acto final de devoción a Jesús. Incluso eso le fue arrebatado. ¿Cuándo te has encontrado tú tratando de amar a Dios solo para descubrir que todo sale mal? ¿Has tenido alguna vez esa experiencia en tu vida? No siempre la devoción encuentra una situación fácil. Seguimos el versículo 3. Así que salió Pedro y el otro discípulo e iban al sepulcro. Los dos corrían juntos y el otro discípulo corrió delante más rápidamente que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y agachándose ve que las telas de lino han quedado allí. Sin embargo, no entró. Viene entonces también Simón Pedro siguiéndole a él y entró en el sepulcro. Y ve las telas de lino allí y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con las telas de lino, sino doblado en un lugar aparte. Pedro y Juan van corriendo juntos hacia el sepulcro, salen juntos, van corriendo, pero se ve que Juan corre más rápido que Pedro. Este es el detalle que hace que a través de la historia de la iglesia muchos sugieren que Juan era más joven. Y que por eso podía correr más rápido que Pedro. No sé si ese es el motivo. Yo también pienso en Pedro y que cómo había sido esta noche para él, estos días. Porque para Pedro las últimas palabras que Jesús le oyó hablar fue ahí en la parte, en el patio ahí de la casa de Anás. Cuando él estaba entre maldiciones y juramentos, asegurando que él no sabía ni quién es Jesús. Fueron las últimas palabras que Jesús le oyó hablar. Y me pregunto cómo fue ese sábado para Pedro. Porque aparte del dolor que todos los discípulos estaban sufriendo por la pérdida de Jesús, la muerte horrible de Jesús y su ausencia, como que de repente el mundo se ha acabado, han dejado todo, han dejado trabajo, familia y han estado siguiendo a Jesús 2 o 3 años. Y ahora de repente Jesús está muerto y la pérdida y el dolor que eso conlleva, para Pedro era mucho más que eso. Porque Pedro también está cargando con el hecho de su propio fracaso en ese momento crítico. Cuando Jesús más la necesitaba, él se acobardó. Y Pedro pensaba que era más valiente de lo que resultó ser. Y la vergüenza tan profunda de ese fracaso. No sé si era el peso doble de la pérdida de Jesús y su propio fracaso lo que hizo que Pedro no pudiera correr rápido esa mañana. No lo sé. Pero sospecho que Pedro fue a ese sepulcro cargado.
Juan llega antes, se agacha para ver, porque estos sepulcros lo normal es que pudieran ser como 1 metro de alto la entrada, entonces tenías que agacharte para entrar y la piedra se pone por ahí, no es grandote así como a veces lo ponemos hoy en día, ¿no? Él se agacha y mira y no entra, pero agachándose puede ver dentro y lo normal es que hubiera algún tipo de superficie donde se ponía el cuerpo y él ve que ahí las telas en las que habían envuelto a José de Arimatea y Nicodemo a Jesús están ahí, encima de esa parte, esa repisa, pero obviamente no hay cuerpo, solo están las telas. Cuando llega Simón Pedro siguiéndole, él entra directamente. Y él ve no solamente las telas de lino ahí, con el que habían envuelto el cuerpo de Jesús, sino que ve también el sudario, la tela que habían puesto sobre su cabeza, y ven que no está puesto con las telas de lino, que está aparte y doblado o enrollado en un lugar aparte. Hay quien dice que lo de enrollado o doblado, que a lo mejor eso lo habían envuelto así alrededor de la cabeza de Jesús, y que es como que cuando Jesús resucita, Él traspasa todas esas telas y las deja tal cual. Y se queda ahí enrollado como estaba envuelto en su cabeza. O tal vez no es eso, tal vez simplemente es que las cosas están ordenadamente colocadas y dobladas y puestas en su sitio. No sabemos con precisión exactamente cuál es la situación, pero esto es lo extraño, que ahí están los lienzos, están las telas con las que Jesús había sido envuelto. Y cualquiera que oye esto entiende perfectamente que aquí algo ha pasado que no es lo normal. Si los romanos se hubieran llevado el cuerpo de Jesús para llevarlo a ese lugar, de esa fosa común donde los romanos enterraban a los criminales, no hubieran dejado atrás las telas, lo hubieran llevado ya envuelto tal cual y lo hubieran tirado donde lo iban a tirar. ¿Para qué hacer todo el trabajo extra de desenvolver el cuerpo y dejar ahí esas telas? Si hubieran sido personas que entran a una tumba para robar, algo que era muy poco frecuente en este tiempo, en este lugar, porque los judíos tenían muchas cosas en cuanto a tocar un cadáver y que eso te hacía impuro, y menos en sábado, que tendría que haberse ido en sábado, que la persona tendría que haberse metido a robar. Pero si hubiera sido que alguien se metió para robar, lo único que llevaba Jesús en esa tumba de algún valor eran las telas y los perfumes con los que había sido envuelto. De todo caso, o bien se hubieran llevado el cuerpo envuelto tal cual para más adelante en otro lugar tranquilamente quitar las cosas que tenían algún valor, o hubieran quitado lo de valor que era la tela, que en la antigüedad la tela había que tejerla manualmente y tela era un objeto de mucho valor en la antigüedad. Lo único valioso que llevaba Jesús encima era la tela y las especias. Hubieran cogido, se hubieran llevado esas telas y dejado el cuerpo, no al revés. Está claro que ni los romanos ni un ladrón se ha llevado a Jesús. Y si los discípulos más cercanos son los que se están metiendo ahí para buscarlo y están atónitos a que Jesús no está ahí, entonces obviamente tampoco fueron los discípulos los que se metieron ahí y robaron el cuerpo. Y Juan aquí está haciendo algo que él hace mucho en su evangelio, esta importancia de dar testimonio. La diferencia entre un testigo y un experto es que un experto tiene información que ha estudiado o aprendido o alguien le ha compartido, pero un testigo ha estado y ha visto, ha presenciado personalmente la cosa de la cual está hablando. En la ley de Moisés, para establecer que un testimonio era verdadero, en casos de pena capital era exigido, no podías condenar a nadie a muerte si no habían 2 testigos que pudieran verificar que el crimen había sucedido. Y así en la mente de los judíos 2 testigos establecen la veracidad de un evento. Ahora, en la antigüedad no aceptaban como testigos a mujeres. Tenían una mentalidad muy patriarcal en aquel entonces. Pensaban que las mujeres eran demasiado emocionales y que no se podía uno fiar de su testimonio. Así que Juan quizá, aunque nos da el testimonio personal de María, quiere establecer que hay 2 varones
que en una corte legal judía podrían establecer la veracidad de este testimonio. Dos testigos que han visto claramente que Jesús no está en esa tumba y que está claro por los eventos que ven ahí dentro que ni los romanos ni algún ladrón se ha llevado el cuerpo. Hay un testimonio veraz de que ese domingo por la mañana Jesús no estaba en la tumba y que no tenía nada que ver con alguna otra interferencia por parte humana. Pedro le había fallado a Jesús miserablemente, pero corrió a la tumba junto con Juan y la encontró vacía. ¿Cómo has visto tú a Dios hacer grandes cosas aún en tus momentos de mayor fracaso? Seguimos el versículo 8. Entonces también entró el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y vio y creyó. Pues aún no entendían la Escritura que es necesario que Él resucite de los muertos. Así que los discípulos regresaron a los suyos. Juan nos da su testimonio personal. Él es el que está escribiendo este evangelio. En ese momento ya cuando entra Pedro dentro y ve todo eso, él también entra. Y él dice que él vio y creyó. Probablemente le vino a la mente que en estos últimos días, estas últimas semanas, en este último viaje de Galilea hacia Jerusalén, Jesús todo el camino les estaba diciendo que Él iba a morir. Lo anuncia 3 veces, que le van a crucificar 3 veces, se lo dice a los discípulos. Y les dice también que al tercer día Él va a resucitar. Él se va a levantar de los muertos y sin duda los discípulos habían pensado que Jesús estaba hablando metafóricamente, porque Jesús siempre estaba hablando con parábolas, ilustraciones, cosas que usaban una imagen para enseñar una cosa espiritual, y seguramente ellos estaban pensando que esto era lenguaje espiritual por parte de Jesús, no literal. Pero cuando Jesús muere, parece que ninguno de ellos está pensando, bueno, pues al tercer día va a resucitar, aunque lo había dicho. Quizá Juan nos da a entender que este es el momento en que él se da cuenta de lo que ha pasado. Él se da cuenta de que Jesús ya no está en la tumba porque ha hecho exactamente lo que dijo que iba a hacer. Ha resucitado. Y nota este comentario que los discípulos aún no entendían la Escritura, que es necesario que Él resucite de los muertos. Para Él, la resurrección de Jesús era una sorpresa y Él no entendía en ese momento que la Escritura ya hablaba de esto. Ahora, Juan nos cita aquí una escritura específica, pero si miramos todos los profetas que hablan de la venida del Mesías, se ve claramente esta idea de que el Mesías, por un lado, hay profetas que nos hablan de que el Mesías va a ser un siervo sufriente y que va a dar su vida y va a morir para cubrir las faltas y las transgresiones de los demás. Pero a la misma vez los profetas hablan de que el Mesías va a establecer el eterno reino de Dios y que Él va a gobernar y reinar eternamente sobre ese reino. Entonces vemos que las Escrituras dejan muy claro que el Mesías tenía tanto que morir como vivir eternamente. En ese momento Juan no entendía nada de eso. Él solo sabía quién era Jesús, qué es lo que le había dicho Jesús, y creyó en Jesús. No fue que meditó sobre las Escrituras y dijo, claro, el profeta tal dijo no sé qué, así que Jesús ha resucitado. Él no pensó nada de eso. Él pensó, Jesús me dijo que iba a resucitar y aquí estoy viendo que está claro que lo ha hecho. Así que yo creo que Él está vivo. No tengo ni idea de qué es lo que quiere decir eso. No sé ni dónde está, ni qué está pasando ahora, ni cuál es el siguiente paso. No tengo ni idea, pero creo en Jesús. Y lo que Él me ha dicho, Él está vivo. No sé qué más, no sé cuál es el siguiente paso, pero Jesús no está muerto. Es curioso que Juan hace el punto
de que nuestra fe en Jesús, nuestra relación con Él, que entramos en ella por medio de la fe, es algo que no depende de nuestro conocimiento de las Escrituras. Ese encuentro con Jesús es algo de alma a alma y es algo real y personal. Y esa es la clave de nuestro caminar con Dios. Es por eso que hay personas que conocían a Dios y caminaban con Dios aún antes de existir escrituras de ningún tipo. Personas como Enoc, personas como Noé, como Abraham, Isaac, Jacob, José. Todos ellos caminaron con Dios sin haber ni una palabra de escritura a la cual referirse. Juan está describiendo para nosotros que su relación con Jesús, él puso su fe en Jesús. Y que es de esa relación de fe en Jesús que luego Jesús va a ir abriendo su entendimiento para entender las Escrituras. Y en muy poco tiempo Jesús va a llegar y va a abrir su entendimiento para que ellos entiendan cómo todas las Escrituras hablan de Él. Y Jesús va a desvelar para ellos los significados y las cosas profundas de Dios que se ven reveladas por medio de las Escrituras. Pero no es que el conocimiento de Escritura es lo que nos enseña quién es Dios, sino que Dios se presenta en nuestra vida, nos llama a esta comunión con Él por medio de la fe, y de esa relación Él nos dirige a través de entender las Escrituras. Juan creyó en Jesús y su fe precedió, vino antes que su comprensión de las Escrituras. ¿Cómo has experimentado tú lo mismo en tu caminar con Jesús? Yo puedo decir que cuando yo primero conocí a Jesús, tenía 6 años. Estaba sentado solo en un parque. Y sentí, no sé cómo explicarlo, no oí ninguna voz, no fue nada así, pero sentí en mi alma que Jesús me estaba diciendo, quiero entrar en tu corazón. Y yo le dije, sí, adelante. Y ahí comenzó mi relación con Jesús. Y yo no había leído la Biblia. Y sí, mi padre era pastor, yo lo escuchaba predicar, pero yo no tenía una Biblia propia que yo estuviera leyendo. No tenía comprensión ninguna de las Escrituras cuando primero me encontré con Jesús. Y a través de los años he visto que esta relación con Jesús precede mi comprensión de las Escrituras. Y es Jesús quien va abriendo mi entendimiento para entender las Escrituras y para ver lo que Dios nos está diciendo en ellas. La fe en Jesús inevitablemente nos va a colocar en momentos difíciles, momentos de profunda pérdida, momentos de trauma. Eso es lo que pasa cuando vivimos en este mundo caído. No hay forma de evitarlo. Y amar a Dios no nos exime del sufrimiento que el mundo que vivimos le trae a todo el mundo. Mientras nos esforzamos por llevar una vida de devoción, como lo estaba haciendo María Magdalena ese domingo por la mañana, a veces encontraremos frustrados nuestros deseos, nuestras intenciones más nobles. En nuestro caminar encontraremos o enfrentaremos momentos de profundo fracaso, como lo hizo Pedro. Momentos de confusión y de preguntarnos hasta dónde llega el amor de Dios. ¿Cuánto de mi fracaso está Él aún dispuesto a perdonar? Habrá momentos en los que Dios parezca ausente. Pero podemos encontrar, como lo hizo Juan, en esas señales sutiles de una tumba vacía, que Jesús es exactamente quien nos ha dicho que es digno de nuestra fe, aún en esos momentos más oscuros, cuando nuestra comprensión es completamente parcial. Entendemos que Jesús realmente cumple con todo lo que ha prometido. Es a partir de esa relación con Jesús,
basada en la fe, que recurrimos a las Escrituras y descubrimos que Él abre para nosotros niveles de comprensión que nunca antes conocimos. Y se profundiza esa relación con Él. Y hallamos más aliento y gracia y conocimiento que alimenta esta vida de fe en la que vamos caminando. Yo no sé tú esta mañana cómo te relacionas con Jesús, si piensas de Él como un personaje histórico que vivió hace mucho tiempo y sabes algunos detalles de su vida. Así no es como necesitas conocer a Jesús. Necesitas conocerle como Juan describe, necesitas conocerle en fe. Poniendo tu confianza en Él y decir, tú eres quien dices que eres, viniste a rescatar mi vida del pecado y de la muerte y por tanto confío mi vida a ti. Señor Jesús, entra en mi vida y toma control de ella y haz de mi vida lo que solo tú puedes hacer. Guíame, enséñame y desvela para mí quién eres tú y ayúdame a entender tu palabra. Si tú no conoces a Jesús, te pido que tomes un momento hoy y te dirijas a Él en oración y le digas, Jesús, quiero conocerte. Quiero entregar mi vida a ti y quiero que tú me guíes a través de esta vida, a través de lo bueno y lo malo, a través de lo fácil y lo difícil, los momentos altos y los momentos más profundamente oscuros de mi vida. Quiero confiarlo todo a tu cuidado. Y comienza este caminar de fe con Él. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias porque tú eres digno de nuestra fe, nuestra confianza. Gracias porque tú nos llamas a ti, Señor, y nos inicias en ti a una relación en la que tú nos vas desvelando y revelando y enseñando cada vez más de tu gloriosa verdad, de tu bondad. Ayúdanos, Señor, en esos momentos en que estamos tratando de acercarnos a ti y nos vemos frustrados, en esos momentos en los que fracasamos terriblemente delante de ti, en esos momentos en los que no entendemos y hay oscuridad a nuestro alrededor. En cada momento, Señor Jesús, manténnos cerca de ti y susténtanos y nuestra fe en ti a través de los momentos oscuros y difíciles de la vida. Te amamos, Señor Jesús, en tu nombre que lo pedimos todo.